En Madrid tuvo lugar la semana pasada el foro denominado Iberoamérica de cara al futuro, desafíos institucionales, políticos y económicos, el rol de los medios de comunicación. Organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, que preside el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, quien en el marco de ese foro se pronunció sobre la Ley de Comunicación del Ecuador en los siguientes términos. Veamos. El Premio Nobel de Literatura 2010 Mario Vargas Llosa, que en varias ocasiones ha sido crítico de medios en América como El Comercio de su país, dijo que la ley de comunicación aprobada por el gobierno de Correa en el Ecuador es una de las más antidemocráticas del continente. Es una ley que va a recortar enormemente la libertad de expresión y el derecho de crítica. Es una ley que está dictada fundamentalmente con el objeto de defender al gobierno y inmunizarlo contra las críticas independientes, contra las críticas de la oposición, y creo que todos los amantes de la libertad deben ser sumamente críticos con lo que el Congreso ecuatoriano, desgraciadamente bajo la influencia del presidente, acaba de aprobar. Creo que es una ley, después de las que existen en Cuba y en Venezuela, limitando la libertad de expresión, probablemente el peor ataque a la libertad de expresión en la historia de América Latina. Asambleísta Betty Carrillo, expresidenta de la Comisión Legislativa Ocasional de Comunicación. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto estar con usted. Igualmente. ¿Qué opina sobre lo que dice Vargas Llosa respecto a la ubicación del Ecuador en la línea, colocándose en la línea de Cuba y Venezuela respecto a la libertad de expresión? Bueno, Vargas Llosa es un escritor respetable dentro de del país, incluso a nivel internacional. Sin embargo, no coincido con esos criterios. Creo que América Latina está dando pasos importantes en muchos temas, y uno de ellos es la ley de comunicación que se viene dando no solamente ahí, sino en Argentina y en muchos otros países, en Bolivia, por ejemplo. Y ciertamente ahora lo que quieren los países latinoamericanos, principalmente quienes pertenecemos a la UNASUR, es democratizar la comunicación, verle el lado humano de la comunicación y no tratarlo como antes se lo hacía, como un tema eminentemente mercantilista. Por lo tanto, nosotros estamos en la línea correcta, en una línea diferente, en una línea de países que buscan la integración de la ciudadanía a todos los ámbitos, y dentro de estos también la comunicación. Claro, ahora la línea mercantilista, yo recuerdo que se aplicaba con mucha precisión, era en México con el PRI. Ahí los periódicos le facturaban al gobierno como salchicha en las noticias. 4 columnas por tantos centímetros y el gobierno les pagaba todos los días. Yo no he conocido personalmente ese sistema. En todo caso, acá hay un problema, y es que ni Cuba ni Venezuela, con quien Vargas Llosa compara en la ley de Ecuador, forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. En cambio, Ecuador, según la Constitución de la Revolución Ciudadana, aprobada en referéndum, reconoce que las disposiciones más favorables de ese sistema prevalecen sobre la Constitución. Esto es algo muy serio. ¿Por qué no se respeta ese mandato constitucional? ¿O usted cree que sí se respeta? Yo creo que se respeta totalmente. Los derechos a la comunicación ahora están protegidos. Insistentemente yo he pedido que se me diga qué artículos contravienen a la libertad de expresión que puede tener una persona. Simplemente ahora existe un mecanismo adecuado por medio del cual todos los ecuatorianos esperamos que los niños estén protegidos, que los discapacitados estén protegidos, que los periodistas estén protegidos. Esa es la diferencia. Antes teníamos una ley de medios que podía cerrar y clausurar medios de comunicación y nadie decía nada. ¿Por qué? Porque simplemente no se cumplía y era letra muerta dentro de una ley que fue construida en una época difícil en nuestro país, en una época en donde no existían libertades. Ahí se creó la ley de radio y televisión y nadie nunca dijo nada. Entonces sí me parece extraño que ahora que existió un proceso de socialización en donde realmente se tomó en consideración las propuestas de los diferentes grupos, gremios de la ciudadanía, ahora sí se cuestione una ley que lo que pretende, Alfredo,
es definitivamente democratizar a la comunicación, hacerla más amplia, tener una diversidad de voces y, por supuesto, ayudar para que los medios comunitarios puedan acceder a las frecuencias, y eso antes no ocurría. Claro, en efecto, de acuerdo con usted dice, hay varias cosas. La ley tiene muchas cosas buenas. De otro lado, por su lado, usted no recuerda lo de la dictadura, pero yo sí recuerdo, era muy joven también, pero sí se hizo una acción de todos los periodistas del país en contra de esa ley. Sin embargo, se promulgó. Pero ¿qué ocurrió en la práctica? Que por ser justamente lo que usted dice, una ley que era en ciertas cuestiones muy abusiva o exorbitante, finalmente no se aplicó. O sea, era tan exagerada que nunca llegó a aplicarse. Ahora, pasando al tema de los artículos que usted dice de la ley que contravienen la Convención Americana, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, en carta dirigida al canciller Patiño, le manifiesta que en el articulado de la ley se consagran algunos principios importantes, dice, para el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Dice, no obstante, al regular dichos principios, la ley establece gravosas restricciones que hacen que resulten prácticamente ineficaces. Entonces, como usted conoce, hubo varios textos, pero fue al final que se introdujeron esas disposiciones que señala la relatoría. Muchas disposiciones esas no estaban hasta el momento último de la votación. Posiblemente existan ciertas disposiciones elaboradas de una manera diferente. No sé a cuáles se refiere a la relatoría, pero he revisado la ley y de hecho los temas que se tratan en la ley fueron temas tratados dentro de la comisión, que fueron debatidos en primer debate y que también fueron parte de las observaciones presentadas para segundo debate. Las restricciones a lo que se refiere realmente no se las puntualiza dentro del informe, por lo tanto no puedo referirme a ninguna de ellas, ya que no sé a cuál se pueda referir. No sé si usted sabe de una, Alfredo, para poderme referir a esa restricción e indicarle el porqué de la medida. Ya, en efecto, pasemos a eso. La relatoría, como usted dice, no señala por artículos, pero detalla en su comunicación las disposiciones que resultarían incompatibles con la Convención Americana. Por ejemplo, dice, las instancias administrativas de control y sanción porque contravienen los artículos 8 y 25 de la misma Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 8 se refiere a que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación, punto suspensivo, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, que entraría lo de la comunicación. Y el artículo 25, que garantiza que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley o la presente convención. Entonces, aun cuando tal violación, dice, sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales, así dice la Convención. Ahora, el proyecto de ley sí incluía un recurso de esa naturaleza, de carácter contencioso administrativo con efecto suspensivo, pero eso es lo que se eliminó, por ejemplo, y las sanciones surten efecto inmediato ahora. Entonces, ¿por qué se cambió a última hora a sabiendas de que eso es violatorio de la Convención? ¿Te recuerda? Esa disposición existía. Yo me acuerdo que Rolando Panchana muchas veces insistía en eso, decía, no, existe esta garantía. Si hay una sanción, hay un recurso de apelación, de revisión con efecto suspensivo, que no es eterno, tampoco es que se suspende para siempre, pero eso, por ejemplo, se elimina y eso está en contra de esos dos artículos de la Convención.